es de Martín Lutero, quien nace el 10 de noviembre de 1483 y fallece el 18 de febrero de 1546. Él nació en Eisleben, Sacro Imperio Románico Germánico, lo que actualmente se conoce como Alemania. Él fue un teólogo y fraile católico agustiniano. Y como sabemos, él impulsó la reforma religiosa en Alemania. El nombre de la bula papal o el documento pontificio con el que se excomulgó a Lutero es Exsurgen Dominae. Y en las primeras líneas de esa declaración papal, el texto empieza con lo siguiente: levántense, oh señores, defiendan su causa, pues hay un jabalí suelto que anda en la viña. Vemos en este escrito el calificativo que se le dio a Lutero de jabalí, de cerdo. Según la leyenda, el Papa León dijo de Lutero, después de que éste publicara sus 95 tesis, el Papa dijo de Lutero: es un alemán borracho, va a cambiar de opinión cuando esté sobrio. Ahora, estas expresiones era característico en el siglo XVI. Era aceptable que en las disputas teológicas no se discutieran los asuntos en un tono gentil o muy educado, sino más bien en una forma bastante mordaz, de debate polémico, tanto de una parte como de la otra. Ahora, en medio de todo este tipo de personas y de ataques implacables, Martín Lutero era único en su especie realmente, porque él era bastante intransigente, era tan llamativo que a veces era grosero, y algunos han sugerido que él sufría de algún problema mental. Así, por ejemplo, algunos que argumentan esto toman como referencia su famosa obra de la esclavitud de la voluntad, que es una respuesta al humanista Erasmo Rotterdam, donde este autor, Erasmo, había escrito un libro en contra de Lutero llamado La Diatriba. Y Lutero le respondió con estas palabras: Erasmo, eres tan tonto, estúpido, idiota. ¿Por qué tendré que tomarme el tiempo de escuchar tus endebles argumentos? Oh, tú eres elocuente. Tu pluma es maravillosa. Pero leer el material que has escrito es como ver a alguien caminando por la calle llevando platos de oro y plata, pero que están llenos de estiércol. Así era como Lutero iniciaba un debate teológico. Y esto es parte del argumento de quienes lo señalan de que tenía un problema mental. Este hombre, Lutero, no solamente era intransigente en su discurso, sino que claramente era neurótico, en especial con su salud. Era hipocondriaco. Toda su vida sufrió, dicen los historiadores, de ansiedad nerviosa y un estómago delicado. Al punto que llegó a predecir su muerte de 6 a 7 veces. Sus fobias eran muchas y legendarias. Tenía un miedo grande a la ira de Dios, que al inicio de su ministerio alguien le preguntó, o le hizo esta pregunta: hermano Martín, ¿tú amas a Dios? Y Martín Lutero respondió: ¿amar a Dios? ¿Me preguntas si amo a Dios? ¿Amo a Dios? A veces odio a Dios. Veo a Cristo como un juez destructor que solo me mira para evaluarme y hacer caer aflicciones sobre mí. Ese odio estaba muy relacionado, amados hermanos, con este miedo paralizante que Lutero expresó que tenía para con Dios. Se sabe de Lutero que cuando él era joven
sus padres, en especial su papá Hans Lutero, que era un minero de carbón, su anhelo era que su hijo estudiara para ser abogado en la mejor escuela de Europa, y ahorró dinero para hacerlo. Y cuando él estuvo en la universidad, rápidamente se distinguió por su brillantez en toda la jurisprudencia en toda Europa. Pero en medio de esas situaciones, un día estaba de regreso en su cabalgadura y se encontró en medio de una tormenta eléctrica muy fuerte. De repente un rayo cayó tan cerca de su caballo que Lutero fue arrojado del caballo al suelo. Y llegó tanto a la situación que él tocaba su cuerpo para ver si estaba vivo. Y en medio de esa situación, lo único que él pudo exclamar fue: Santa Ana, ayúdame, me convertiré en un monje. Él tomó esa experiencia dramática como un presagio divino en su vida y como un llamado al ministerio. Así que, imagínese, para la total decepción de su pobre padre y de toda su familia, él abandonó sus estudios de derecho, ingresó al seminario para entrenarse como sacerdote. Lutero fue movido a cambiar su estilo de vida y entrar al monasterio y a renunciar a su carrera. Y esto no por amor a Dios, no por amor a Dios, sino por una preocupación fóbica por la ira de Dios. Después de un año de noviciado, Lutero hizo su profesión solemne en el Erfurt, el monasterio agustiniano. Y entonces llegó la hora de ofrecer su misa de graduación, por así decirlo. Y ya después de que los padres habían aceptado su decisión, allí estaba Hans, su padre, y toda su familia, y los que lo conocían y sabían de las características y el profesionalismo y lo elocuente que era Lutero, pues venían a escuchar esa primera misa. Y llegó el momento de la Eucaristía. Y todo el mundo estaba pendiente de este destacado erudito y como orador excepcional que él era. Y llegó el momento y comenzó a temblar. Su boca abierta, sus labios moviéndose, pero no salieron palabras. Todo el mundo pensó simplemente que le había olvidado las líneas. Se le había olvidado la misa. ¿Qué decir en la misa? Él no se olvidó de las líneas. Finalmente, solo las murmuró y rápidamente completó la misa y dejó el altar con una profunda vergüenza. Pero él explicó más tarde que no fue un lapsus mental, sino que comenzó a vislumbrar la idea de que este hombre, él, un ser humano pecador, se atreviera a tener la audacia de tener en sus manos sucias el precioso cuerpo y la sangre de Cristo. Lutero estaba sobrecogido con su indignidad, que quedó paralizado en ese momento. Otra situación que refleja el carácter de Lutero, cuenta la historia que después de que la reforma se había empezado y surgió una disputa entre los calvinistas y los luteranos acerca de la celebración de la Cena del Señor, y había todo el deseo para alcanzar un acuerdo entre ambas partes, se encontraron en una reunión, en un simposio donde discutirían las diferencias. Lutero insistía en la presencia corporal del cuerpo de Cristo en la celebración de la Cena del Señor, y él simplemente apretó su puño y comenzó a golpear la mesa una y otra vez y decía: «Hoc est corpus meum, hoc est corpus meum». Lutero no debatiría, él no discutiría, solo siguió diciendo una y otra vez: «Este es mi cuerpo, este es mi cuerpo». Él era un tipo extraño, bastante extraño. Ahora, todo eso
Y estas características de Lutero pueden justificar por qué él desafió cada estructura de autoridad mundial y quedarse completamente solo siendo un sacerdote joven contra todas las autoridades de la iglesia, contra el Papa, el Consejo de las Iglesias, en contra los mejores teólogos de toda la tierra. Toda la discusión llega a su clímax cuando Lutero es invitado a la dieta imperial en Worms. Y allí Lutero fue llevado a juicio y se le pidiera que se retractase de sus escritos. Y sería juzgado no solo ante las autoridades eclesiásticas, sino también entre las autoridades seculares. Y se le concedió el salvoconducto para llegar a esa ocasión, trascendental para su juicio. Pero antes de llegar allí, a esa zona, a llegar a este concilio, alguien le preguntó: Martín, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir cuando llegues a Worms? Y dijo esto: anteriormente solía hablar del Papa como el vicario de Cristo, pero ahora voy a decir que el Papa es el adversario de Cristo, el vicario de Satanás. Amados hermanos, ese es el tipo de declaraciones que él hacía, nada de tacto ni diplomacia. Cuando él llega allí a la dieta imperial de Worms, se le hizo la pregunta a Martín Lutero: Martín Lutero, ¿vas a retratarse? ¿Saben lo que él dijo? Él contestó la pregunta y nadie en la sala pudo oír lo que había dicho. Ellos dijeron: ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Habla, Lutero. ¿Vas a retratarte de tus escritos? Y él miró a todas las autoridades y dijo: ¿puedo tener 24 horas para pensarlo? No sabía si estaba en lo correcto y se le concedió el tiempo adicional y se retiró a su celda a orar en privado y meditar. Y él escribió una oración que hizo esa noche, que aún ha sobrevivido hasta el día de hoy, en la que se puede mirar un alma angustiada, todo lo que soportó esa noche. Esa noche fue el Getsemaní privado de Martín. Él oró así: oh Dios todopoderoso, Dios y eterno, cuán espantoso es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme y cuán pequeña es mi fe en ti. Oh, la debilidad de la carne y el poder de Satanás. Si tengo que depender de cualquier fortaleza de este mundo, todo ha terminado. Las campanas han sonado, la sentencia se ha promulgado. Oh Dios, oh tu Dios mío, ayúdame. Contra toda la sabiduría de este mundo, hazlo, te lo suplico. Tú deberías hacer esto con tu gran poder, porque la labor no es mía, sino tuya. Yo no tengo nada que hacer, no tengo nada por lo cual contender con estos grandes hombres del mundo. Yo gustosamente pasaría mis días en felicidad y paz, pero la causa es tuya y es justa y eterna. Oh Señor, ayuda, oh fiel e inmutable Dios. No me apoyo en hombres, sería vano. Todo lo que es del hombre se tambalea. Todo que procede del hombre debe fallar. Dios mío, ¿acaso no me oyes? Dios mío, ¿acaso no vives más? No, tú no puedes morir. Tú no haces más que esconderte. Tú me has elegido para esta labor. Yo lo sé. Por tanto, oh Dios, cumple tu propia voluntad y no me abandones por amor de tu amado Hijo Jesucristo, mi defensa, mi escudo, mi fortaleza. Y así continuó toda la noche Lutero. A la mañana siguiente, cuando Lutero regresa a la sala y de nuevo el inquisidor le hizo la pregunta, él dijo: hermano Martín, ¿se retractará ahora de estas enseñanzas? Y de nuevo Lutero dudó por un momento y dijo:
a no ser que sea convencido por la Sagrada Escritura o por razón evidente. ¿No ven que no puedo retractarme? Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer nada más. Dios, ayúdame. Otro aspecto de la vida de Lutero, de los que hace pensar a quienes lo juzgan como loco, se remonta a sus años de monasterio. Era la ocupación y la práctica de cada sacerdote joven en el monasterio cumplir la orden y la regla del monasterio de ir a confesarse a diario con su padre confesor, y como una cuestión de rutina. Había días donde Lutero podía pasar en el confesionario recitando sus pecados del día anterior y podía tomarle 2, 3 o 4 horas, hasta el punto de volver loco a sus superiores en el monasterio. Y ellos se quejaron con él acusándole de holgazán, pero su confesor entendió que en Lutero no había otra cosa sino que era honesto con eso. Y Lutero reveló más tarde que él salía del confesionario después de 3 o 4 horas maratónicas de confesión y oía las palabras del sacerdote diciendo: tus pecados te son perdonados, y él se sentía tranquilo y alegre, y mientras salía allí y se dirigía a su celda o a su cuarto, y mientras llegaba y estaba contento, pero de repente esa paz se perdía cuando de repente se acordaba que había quedado un pecado sin confesar, que se le había olvidado. Quienes lo califican como loco y los psiquiatras pasan por alto esto, que antes que Lutero haya estudiado teología, él ya se había distinguido con brillantez como estudiante de leyes. Él tomó esa mente aguda, esa mente entrenada en derecho, y lo aplicó a la ley de Dios. Entonces miraría la ley de Dios y a sus demandas, y en sus demandas la plenitud de las demandas de la perfección. Y se analizó a sí mismo a la luz de la santa ley de Dios y no podía soportar los resultados. Continuó evaluándose, no comparándose a sí mismo con los demás seres humanos, sino mirando el estándar del carácter de Dios, de la justicia de Dios. Al verse a sí mismo tan horrible en comparación con la justicia de Dios, hizo que después de un tiempo comenzara a odiar toda idea de la justicia de Dios. Entonces, una noche, mientras preparaba una conferencia como doctor en teología para enseñar a sus alumnos en la Universidad de Wittenberg sobre las doctrinas y las enseñanzas del apóstol Pablo en el libro de los Romanos, mientras él estaba leyendo el primer capítulo y leyendo también los comentarios y también los pasajes que Agustín había escrito siglos atrás, llegó a Romanos 1 y leyó estas palabras: porque la justicia de Dios se revela por fe, y el justo vivirá por fe. Y de repente el concepto brotó en su cabeza. Lo que este pasaje estaba enseñando en Romanos es que se está discutiendo la justicia de Dios, no esa justicia por la que Dios mismo es justo, sino que estaba describiendo la justicia de Dios, que Dios provee para ti y para mí por pura gracia libremente a cualquier persona que pone su confianza en Cristo. Cualquiera que pone su confianza en Cristo recibe el abrigo y el amparo de la justicia de Cristo. Y Lutero dijo: esto entró en mi mente y me di cuenta por primera vez que mi justificación, que mi posición delante de Dios no se establece por la base de mi propia justicia desnuda, la que nunca estará a la altura de las demandas de Dios, sino que descansa única y completamente en la justicia de Jesucristo, a la que debo aferrarme en una fe confiada. También dijo él:
Y cuando comprendí que por primera vez en mi vida había entendido el Evangelio, y miré y vi que las puertas del paraíso se abrieron y yo las atravesé. Y a partir de ese día en adelante, Lutero le dijo al mundo, a los papas, a los consejos, a las dietas, a los reyes: el justo vivirá por la fe, la justificación por la fe sola. Dios es santo y yo no. Ese es el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene o cae, y no lo negocio con nadie porque es el Evangelio. Amados hermanos, si eso es locura, debemos orar para que Dios envíe un ejército de personas dementes como este hombre a este mundo, para que el Evangelio no pueda ser eclipsado, que podamos entender que en la presencia de un Dios santo, nosotros que somos injustos podemos ser justificados. Es por el hecho de que Dios, en su santidad, sin negociar su santidad, nos ha ofrecido la santidad de su Hijo como el amparo por nuestros pecados. Que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio por el que Lutero estaba preparado para morir. Pero este gran hombre también cometió errores. Uno de sus primeros errores fue su condenación abrupta a las revueltas campesinas. La guerra de los campesinos alemanes, también llamada la Revolución del Hombre Común, fue una revuelta popular en el Sacro Imperio Romano Germánico entre el año 1524 y el 1525. Consistió en una serie de revueltas, tanto económicas como religiosas, por parte del campesino de religión católica, ciudadanos y nobles que se habían pasado a ser protestantes junto a Lutero. Pero realmente el movimiento no tenía un programa común, no tenía una ruta que seguir. Lutero, a quien ellos consideraban como su fuente de su inspiración, se alió finalmente a los príncipes, con los que tenía amplio interés para expandir la reforma. Así, en el escrito que Lutero escribió contra las sangrientas y rapaces hordas de los campesinos, daba libertad a los grandes señores para hacer entrar en razón a los vasallos con los medios que fueran necesarios. La represión de estos hombres, de estos señores, fue tan brutal que todas las batallas libradas, la superioridad militar de los principales y de los príncipes, hicieron que en el verano de 1525 se restableciera la calma en toda la Alemania central y meridional. Decenas de miles de campesinos murieron en las batallas, mientras que unos 100.000 fueron ajusticiados posteriormente. El segundo error de Lutero fueron sus muy duras palabras en contra del pueblo judío. Lutero cortejó a los judíos al fundar su nueva fe, confiado en que el cristianismo, despojado del papismo, de los monasterios, pronto los ganaría para Cristo, por presentarle un evangelio puro. Pero a Lutero, quien nos trae recuerdos del gran apóstol Pablo, por su celo por Cristo, por sus persecuciones que sufrió por los religiosos de su época, le faltaba algo muy grande. Le faltaba paciencia y el espíritu de la semejanza de Cristo que tenía el gran apóstol Pablo. Y también le faltaba la luz profética y el entendimiento del plan y el propósito de Dios para con su pueblo judío. Debido a que los judíos no se convirtieron por multitudes, sino más bien persistieron en oponerse al evangelio, Lutero se volvió contra ellos en una forma de lo más terrible. Equivalía en violencia a cualquier cosa que se expresa contra ellos antes o después, con un sarcasmo penetrante y un insulto escatológico ocasional. Él renovó todas las antiguas acusaciones del pasado. Él decía: los judíos envenenan, son asesinos rituales, usureros, ellos son parásitos de la sociedad cristiana, son peor que demonios.
Es más difícil convertirlos a ellos que al propio Satanás. Ellos están destinados al infierno. Ellos son, en verdad, anticristo. Sus sinagogas debían ser destruidas y sus libros decomisados. Debían ser obligados a trabajar con las manos, más aún deberían ser expulsados por los príncipes de sus territorios. En su último sermón, predicado solo días antes de su muerte, él arengaba a que los expulsaran de toda Alemania. Su ataque contra los judíos fue largo, continuo y virulento. Adolf Hitler, en su marcha por erradicar a todos los judíos, usó algunas de las palabras de Lutero para justificar sus acciones. El tercer error de Lutero fue la condenación a los anabaptistas o menonitas. Los seguidores de los anabaptistas, quienes promovían una reforma del cristianismo aún más radical que las impulsadas por los reformadores Martín Lutero y Ulrich Zwingli, terminaron huyendo tanto de los señores feudales católicos como de los reformadores para poder salvar sus vidas. Y es que fueron miles las personas que murieron ejecutadas por sus convicciones religiosas. Se les llamó anabaptistas porque solo bautizaban a los adultos. Eso hizo que el reformador Martín Lutero los tachara de herejes, alegando que su renuncia a bautizar a los niños traía consigo la exclusión automática de los más pequeños de la comunidad cristiana. El desprecio de Lutero por los anabaptistas quedó evidenciado en un escrito de los fundamentos de la fe luterana que apareció en Hamburgo en 1530. Entonces vemos los grandes aciertos de Lutero, pero vimos también sus tres grandes errores. Otro de los grandes reformadores tenemos a Juan Calvino. Juan Calvino, o Calvin, nació en Noyon, Francia, en 1509 y murió en Ginebra en 1564. Teólogo y reformador protestante, educado en el catolicismo, cursó estudios de teología, humanidades y derecho. Con poco más de 20 años se convirtió al protestantismo, al adoptar los puntos de vista de Lutero. Abandonó París en 1534 y buscó refugio en Basilea, Suiza. En 1536 publicó un libro en el cual sistematizaba la doctrina protestante, que es conocida como las instituciones de la religión cristiana. De gran difusión, llegó a Ginebra, en donde la creciente comunidad protestante le pidió que se quedara para ser guía espiritual. En 1538 las autoridades le expulsaron de la ciudad por el excesivo rigor moral que había tratado de imponer a sus habitantes. En 1541 los habitantes de Ginebra volvieron a llamarle, y esta vez Calvino no se limitó a predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero poder político que ejercería hasta su muerte, aunque mantuvo formalmente las instituciones representativas tradicionales. Estableció un control de hecho sobre la vida pública basado en la asimilación de la comunidad religiosa y comunidad civil. Con un consistorio de ancianos y de pastores, dotado de amplios poderes para castigar, vigilaba y reprimía las conductas para adaptarlas estrictamente a lo que él suponía la voluntad divina. Fueron perseguidos el adulterio, la fornicación, el juego, la bebida, el baile, las canciones obscenas. Hizo obligatoria la asistencia regular a los servicios religiosos. El culto se simplificó, reduciendo a la oración y a la recitación de salmos, en templos extremadamente austeros, de donde habían sido eliminados los altares, santos, velas y órganos. Fue intolerante con los que consideraba herejes, como a Miguel Servet, al que hizo quemar en la hoguera en 1553, y quien en 1531 y 1532, en dos de sus obras, intentó
de elucidar las cuestiones teológicas relativas a la Santísima Trinidad y abogó por una visión muy personal que consideraba a Jesucristo como una divinidad deseada por el Padre y en consecuencia con un origen simultáneo al acto físico del nacimiento. Esta concepción causó rechazo del Calvino porque era cercano al unitarismo, a los unitarios. Y en 1546 Calvino condenó también su obra Restitución del Cristianismo y lo denunció ante la Inquisición de Lyon. La lucha por imponer todas estas innovaciones se prolongó hasta 1555, con persecuciones sangrientas, destierros, ejecuciones. Después, Calvino reinó como un dictador. Ginebra se convirtió así en uno de los más importantes focos protestantes de Europa, de donde irradiaba la reforma. El propio Calvino se esforzó hasta el final de su vida por hacer proselitismo, extendiendo su influencia religiosa especialmente hacia Francia. Calvino se convirtió en el principal dirigente del protestantismo europeo, capaz de hacer frente a la contrarreforma católica. El calvinismo superó pronto en influencia el luteranismo, limitado al norte de Alemania y en los países escandinavos. El calvinismo fue dominante en Suiza y en Holanda, así como el de los hugonotes franceses, los presbiterianos escoceses, a los puritanos ingleses, que después emigraron a Norteamérica. Y otras comunidades importantes de tendencia calvinista surgieron en países como Hungría, Polonia y Alemania. Calvino se opuso siempre a la fusión de las iglesias reformadas inspiradas por él con las de inspiración luterana, alegando irreductibles diferencias teológicas. Entre estas se destaca la doctrina de la predestinación, y quienes han sido destinados a la salvación han sido también destinados a llevar una vida recta. Curiosamente, esta doctrina produjo entre los creyentes calvinistas un efecto moralizante, caracterizándose dichas comunidades por ser extremadamente morales, o un rigor moral fuerte y una dedicación sistemática al trabajo, como Calvino prescribió. Otras peculiaridades de su doctrina, como la de admitir el préstamo con interés, en contraste con los católicos y con los luteranos, han permitido que algunos historiadores vieran en la ética calvina el caldo de cultivo más propicio para el desarrollo de la moderna economía capitalista. Martín Lutero fue el primero en tener éxito en el intento de reformar la Iglesia, y Juan Calvino le dio a la reforma un piso doctrinal muy fuerte. Ulrico Zwinglio, un reformador protestante suizo, que nació en Wildhaus, Schnack-Callen en 1484 y falleció en Kappel en 1531. Era procedente de una familia de labradores acomodados. Estudió en las universidades de Basilea y Viena. Siguió la carrera eclesiástica y se hizo cura en 1506 y capellán castrense en 1513. Por sus lecturas y contactos personales recibió la influencia del humanismo renacentista de Erasmo de Rotterdam, entre otros. Desde el principio tomó en serio sus deberes sacerdotales. Más tarde él escribió: aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido. El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés en la Biblia. Desde que fue destinado como predicador en la Catedral de Zúrich en 1518, pasó gradualmente de defender la purificación de la piedad católica a criticar al Papa y a la Iglesia romana, con la que rompió en 1523. Aunque conocía los escritos de Lutero, inició su propia vida reformista de manera independiente y se distanció del reformador alemán, adoptando posiciones más radicales. Su influencia en la ciudad de Zúrich crecía poco a poco y llegó a ser muy grande, tanto que cuando llegó un vendedor de indulgencias a la ciudad hizo que el gobierno de Zúrich lo expulsara.
Estableció su programa político-religioso en 67 tesis y en 1523 y su doctrina teológica en la obra Comentarios sobre la verdadera y falsa religión, esto en el año 1525. Hizo de la Biblia la única autoridad en materia religiosa. Rechazó el magisterio de la Iglesia y la dependencia de Roma. Condenó el culto a las imágenes y a la tradicional exportación de mercenarios suizos a los ejércitos europeos, pues conocía los errores de la guerra, pues fue capellán militar. Su reforma se inició en Zúrich, donde contó con el apoyo del magistrado que gobernaba la ciudad. Luego pretendió extenderla a toda Suiza y vincular el poder religioso con el poder político, entrando así en conflicto con los fieles católicos y de otras confesiones protestantes como los anabatistas. Consiguió extender sus enseñanzas a los cantones o estados de Berna, Santec, Gail, Constanza y Basilea, que formaron una liga de cantones protestantes y buscaron el apoyo de príncipes alemanes opuestos a los de Habsburgo, aliados a su vez a los cantones católicos de Suiza. El coloquio de Marburgo en 1529 fue el intento fallido de unir sus posturas doctrinales con las de Lutero para unificar sus fuerzas político-militares. Finalmente, en 531, los 5 cantones o estados católicos suizos atacaron por sorpresa la ciudad de Zúrich. Zwinglio salió a defender la ciudad con un primer destacamento y fue asesinado en medio de la batalla, lo que causó un importante retroceso de la influencia protestante en Suiza. Pero los territorios ganados a la Reforma por su acción permanecieron a la larga fieles a sus enseñanzas. Zwinglio fue el principal reformador protestante en Suiza, de habla alemana, mientras que Calvino inspiraría más tarde la reforma en la zona de habla francesa. En 1539 los seguidores se unificaron con los calvinistas en la confesión helvética. John Knox. John Knox nació en 1514 en Addington, una pequeña ciudad escocesa al sur de Edimburgo, alrededor de 1529. Ingresó en la Universidad de Anderlecht y continuó sus estudios de teología. Fue ordenado sacerdote en 1536, aunque más adelante se convirtió en notario y luego en tutor de los hijos de los laicos locales, la nobleza escocesa de menor rango. Fue el ministro del Evangelio cristiano que lideró la reforma protestante en Escocia. Knox es considerado fundador de los presbiterianos y uno de los predicadores más poderosos de su época, aunque solo 2 de los cientos de sermones que predicó fueron publicados. Durante los años de agitación política y religiosa en Escocia, Knox fue capturado por las fuerzas francesas y hecho prisionero. A partir de esta experiencia, emergió como la voz de la reforma escocesa. Después de su salida de la cárcel, trabajó con el fallo de la regencia protestante de Eduardo IV de Inglaterra y ayudó a dar forma al libro de oración común. Cuando la católica María Tudor subió al trono inglés, Knox dejó Inglaterra y se mudó a Ginebra, donde conoció a Juan Calvino, quien le describió como un hermano, trabajando enérgicamente por la fe. Knox, por su parte, estaba tan impresionado con la Ginebra de Calvino que lo llamó la escuela más perfecta de Cristo en la tierra desde los días de los apóstoles. Con el futuro del protestantismo en Escocia asegurado, el Parlamento ordenó a Knox y a 5 compañeros que escribieran una confesión de fe, el primer libro de disciplina y el libro del orden común, todos los cuales lanzaron la fe protestante de Escocia en un modo claramente calvinista y presbiteriano. Knox terminó sus años como predicador de la iglesia de Edimburgo, ayudando a formar el protestantismo en desarrollo en Escocia. Durante este tiempo escribió su historia de la reforma de la religión en Escocia. Knox era claramente un hombre de gran coraje,
Un hombre puesto de pie ante la tumba abierta de Enoc dijo: aquí está un hombre que ni ha halagado ni temido a ninguna carne. El legado de Enoc es grande. Su progenie espiritual incluye unos 750.000 presbiterianos en Escocia, 3 millones en Estados Unidos y muchos millones más en todo el mundo. Guillermo Farel, 1489 al 1565, reformador francés que desempeñó un papel decisivo en llevar el Evangelio a Suiza y Francia. Nacido en Gand, en Francia, en 1489, Farel creció en una casa devotamente católica. A sus 20 años se inscribió en la Universidad de París para estudiar teología. Mientras estaba allí, Farel se encontró con el estudioso humanista Jacques Lefebvre, un hombre cuya devoción a Cristo inspiró a Farel. Después de graduarse en 1517, Farel comenzó a enseñar en el colegio del cardenal Le Monnier. Los informes de los esfuerzos reformadores de Lutero en Alemania llegaron hasta allí, reforzando su creciente convicción de que el culto católico y la enseñanza se habían desviado de sus raíces bíblicas. Al estudiar las Escrituras durante varios años, Farel dijo: descubrí que poco a poco el papado cayó de mi corazón. Farel renunció a su puesto docente y en 1521 comenzó a promover el mensaje de la Reforma en cualquier lugar que pudiera. Predicó en Francia y en las regiones suizas de habla francesa. Farel era conocido por su estilo de confrontación y su predicación era tan directa y abierta que provocó ofensas a los católicos, de manera que desde el principio mostró un celo que le metió en grandes conflictos. La presión de las autoridades de la Iglesia Católica lo forzó a salir de Francia en 1523. En 1524, Farel comenzó el trabajo de la Reforma en Basilea, Suiza. La defensa impetuosa de la causa evangélica por parte de Farel provocó una fuerte oposición. Fue perseguido y expulsado de Basilea en 1526. Entonces emprendió un viaje evangelístico a Suiza. El 1 de octubre de 1532 llegó a Ginebra, logrando inclinar a las autoridades a que adoptaran la reforma mediante el edicto del 10 de agosto de 1535. Pero él no era el hombre para dirigir las difíciles y delicadas controversias. Y cuando el joven teólogo Juan Calvino llegó a Ginebra, en julio de 1536, puso sobre él la responsabilidad de asumir la dirección de la obra en la ciudad, al ver Farel en él los dones que a Farel le faltaban. La decisión de quedarse en Ginebra fue fundamental para Calvino, ya que aunque él y Farel fueron expulsados de la ciudad en 1538 a raíz de los enfrentamientos con los magistrados por las cuestiones disciplinarias de la Iglesia, Calvino regresó a Ginebra en 1541 y allí ministró por el resto de su vida. Mientras tanto, Farel se trasladó a Newcastle, una ciudad donde él había introducido la enseñanza de la Reforma en 1530 y en la cual se estableció hasta su muerte en 1565. Aún a pesar de ese carácter polémico y como de león, Farel estaba comprometido con la vitalidad espiritual de la gente de habla francesa. Produjo algunas de las primeras obras de la Reforma disponibles en francés. Escribió un comentario sobre el credo de los apóstoles y sobre el Padre Nuestro en 1524 y un resumen de la enseñanza reformada en 1529. En sus escritos, Farel mostró un particular interés por el tema de la oración, que señala su profunda piedad y amor pastoral. Farel era un amante y un luchador, un pastor y un
pugilista, sin importar lo que le fueran sus faltas o su carácter. Este reformador francés amó el Evangelio y dedicó su vida a compartir sus riquezas.